Micaías dijo, por eso escucha la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba de pie junto a él, a su derecha y a su izquierda. Buenos días, papá. Buenos días. Te adoro. Te adoro. Tú eres bueno, grande, misericordioso, el Dios que está al control, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el gran yo soy. Gracias, gracias Señor, gracias, gracias por tu amor, tu misericordia, por siempre, siempre, siempre estar al control. Tú eres grande. Nos tienes bajo tus alas, nos tienes en tus manos, nos llevas en las heridas de Jesús. Gracias, gracias. Espíritu Santo, aquí estamos sentados para aprender de acá. Vamos a ver, aprender de acá. Que mucho nos parecemos a ese Israel, pero Dios está al control. Y como Él está al control, queremos caminar como Él quiere. Queremos caminar sabiendo que Él está al control, siendo representantes de ese reino. Así que nos vamos a poner en tus manos para que nos corrijas. Gracias por siempre estar con nosotros y en nosotros. Por Jesús. Amén. Sí, hoy vamos a hablar de Acab. Acab. Pero antes necesito tener clara una palabra, porque vamos a hablar. Hemos hablado de ella, ayer hablamos de ella, pero la quiero tener clara, porque algunos se sintieron un poquito incómodos, pero es que es lo que está pasando. Prostituirse, porque el poder se prostituye, así se titula esta conversación de hoy, cuando el poder se prostituye. Prostituirse significa ofrecer el cuerpo o el propio cuerpo o actos a cambio de dinero u otro beneficio, especialmente en el contexto sexual. Pero también en un sentido más amplio, para lo que lo vamos a estar usando ahora, es cuando se vende o se usa algo sagrado, valioso o personal, como los principios, la fe o los talentos, por interés o ganancia, perdiendo así su pureza o propósito original. Ven como si podemos utilizar esa palabra para el gobierno y para la iglesia y para nosotros mismos. No solamente es el cuerpo, es lo que también hacemos con el cuerpo. Nosotros los talentos los usamos con el cuerpo, los prostituimos cuando los usamos para lo que se supone que no. Eso es prostituirse. Usar lo que se separó, lo que es sagrado, lo que es santo. Y santo significa separado, algo que se separó para algo, para otra cosa. Pues vamos a hablar de eso, de lo que hizo Acab. Acab era hijo de Jotam, un rey también. Vemos como esto es, papá fue rey y los hijos son rey. Nosotros en Puerto Rico tuvimos esa historia, la tuvimos. Por eso es tan importante que los puertorriqueños, todo el mundo, pero yo le hablo más a los boricuas, ¿me entienden? Que tengamos claro que lo que está pasando ya pasó. Y la Biblia sirve como referencia para que no se sigan repitiendo los errores. Estos gobiernos no se dejaron gobernar por el Rey de Reyes y por eso cayeron en esto. Y aquí está otra vez lo mismo.
Acab, hijo de Jotam, del pueblo de Israel. Dios le había dicho a ellos, no se casen con mujeres que no sean del pueblo. El yugo desigual. Dios no les gusta, no quiere el yugo desigual. ¿Y qué hicieron con Acab, con el joven Acab? Bendito. Hicieron un tratado, lo casaron con Jezabel. Ese nombre suena feo, porque es que feo, es que feo. Lo casaron con Jezabel para hacer un acuerdo político. Así fue que entró Jezabel. Fue un acuerdo político. Y entonces Acab no supo ser sacerdote de su casa y vino y dejó que las creencias, los valores de Jezabel que no tenía. No, bueno, sus valores eran diferentes. Vamos a decirlo de esa manera para que no se sienta tan mal la muchachita. Sus valores eran diferentes. Dioses, idolatría, una conducta un poco difícil, totalmente opuesta a la palabra, a los estatutos, a la verdad en la cual Acab había sido criado porque era israelita. Y sabemos que el pueblo era bien dado a que sus jóvenes aprendieran los estatutos, los mandamientos, los preceptos morales y espirituales de su Dios. Jezabel no tenía nada de eso. Pues se supone que acá, como su esposo le dijera, venga, vamos a sentarnos, vamos a hablar, necesito que camines por aquí. Pero no, era más fácil dejarme llevar por ella. Otro Adán, otro Adán, otro Adán. Y ayer hablábamos de Acera y antes de noche hablábamos de Baal. Fíjate, esa historia sale de aquí, de que cuando Acab se casa con Jezabel, traen esos dioses y los israelitas comienzan a adorar a Dios, pero también a hacerle culto a Baal y a Acera. Ahí está la historia. Aquí está. Un caos político por completo. Porque acá lo casan con la Jezabel, que viene e introduce sus creencias, sus valores y su religión. Y el reinado de Israel se va al garete, al garete. A veces el caos político y social o espiritual no es el resultado de un ataque externo. Adentro. Se corrompe desde adentro. Casi siempre se corrompe desde adentro. Casi siempre. En un corazón que ha decidido alejarse de Dios, porque es una decisión. Nosotros decidimos alejarnos de Dios. En el caso de Jezabel, no, decidió no acercarse, estar lejos de él. Sigue siendo una decisión estar lejos de Dios. El caos llega cuando nosotros nos alejamos de Dios o decidimos no acercarnos a Él. Porque el caos está lejos de Dios, lejos de Dios. Israel quiso poder sin obediencia, influencia sin pureza, trono sin altar. Roboam heredó el trono, pero no el corazón de su abuelo David, porque Roboam era hijo de Salomón, su abuelo era David, el corazón conforme al de Dios. Roboam no lo tuvo y sabemos lo que pasó ayer con Roboam. Rechazó el consejo sabio, endureció su voluntad y terminó dividiendo el reino. Y acá, el de hoy, siglos después, hereda ese reino dividido. Gracias a Roboam.
Yo se los he dicho siempre, el pecado es una bolita, una bolita, una bolita. Y se hace cada vez más grande. Si nosotros no trabajamos violentamente en contra del pecado, él se hace más grande. Se hace más grande porque esa es la manera de mantenernos esclavos, atados. Cuando él hereda este reino dividido, lo prostituye. ¿Cómo? Con la idolatría. Cuando se casa, cuando lo casan, vamos a ser un poquito misericordiosos con Acab. Él no decidió, a él lo casan con ella, pero él pudo haber puesto los límites. No puedo ser tampoco tan con él, porque él, él conocía cómo era que bregaba esto. Él es la cabeza, él era el rey. No, él vino y se dejó influenciar. Se dejó influenciar. Por eso es tan importante, haciendo un alto ahora, por eso es tan importante saber con quién te estás juntando, las Jezabeles del mundo. Y a veces nosotros somos esas Jezabeles. Ya mismo vas a ver. Nosotros. Ese mismo patrón se repite, el de heredar un reino dividido y prostituirlo con idolatría. Cuando el poder se divorcia del carácter, el caos se convierte en ley. Estamos viendo una era en la que lo que se ve es lo que se idolatra. El carácter no es importante. El éxito es lo que se idolatra. El éxito es lo que está cool. Pero el carácter de esa persona no importa. No importa. Vamos a ver los artistas que estamos siguiendo. Apantallan, nos llenan los ojos. El carácter de esa persona. El carácter. Dios lo que busca es el carácter. Dios lo que busca es el corazón. ¿Dónde están esas personas que nosotros tenemos como ídolos? Vamos a bajarle un poquito, vamos a hacer como influencia. Que esas personas que nos influencian, el carácter de esas personas, los frutos. El reinado de Acab demuestra que la idolatría política y espiritual corrompe todo sistema humano. Cuando el pueblo cambia obediencia por conveniencia, Dios permite que la decadencia gobierne como espejo de su extravío. Aún así, el cielo no abdica. El cielo está al control. Gloria a Dios. Cristo sigue siendo el único Rey de reyes y Señor de señores, soberano sobre toda autoridad, visible e invisible. ¿Qué significa? Que cambia la obediencia por conveniencia. Ese gobierno que te promete que te va a dar más beneficios, un gobierno que te promete que te va a dar trabajo, te va a dar lo que necesitas. Pero cuando vemos su plataforma completa, nos refleja el carácter de Dios. Y entonces decidimos votar por conveniencia y no por convicción. Eso es prostituirnos. Oye, lo dije. Cuando votamos porque nos conviene y no porque es algo que refleje el carácter de papá. Eso es prostitución. Estamos vendiendo nuestros valores, estamos vendiendo nuestras convicciones, estamos vendiendo nuestra alma. Hablamos de los
artistas que venden sus almas para tener fama. Pero nosotros hacemos lo mismo cuando votamos por conveniencia, sin fe en el Dios que está al control, sin fe en el Dios que le provee siempre a sus hijos. No a lo mejor lo que queremos, pero lo que necesitamos, lo que Él sabe que es necesario. Votamos sin fe, votamos teniendo fe en Él que te prometió villas y castillas, y cuando lo vemos en la poltrona no las cumple, porque así es el sistema. Ese es el sistema. La fe cristiana no teme a los cambios de poder, porque sabe que el poder es pasajero, pero el reino de Dios es eterno. Mientras los hombres manipulan, Dios gobierna. Si nosotros votáramos con fe, esos gobiernos fueran diferentes. Pero no votamos con fe. No votamos con fe. Y por eso tenemos los gobiernos que tenemos. La iglesia no está para prostituirse. El pueblo de Dios no está para prostituirse. El pueblo de Dios está para hacer la diferencia. Con nuestro voto, con nosotros allá adentro, sería diferente. No solamente en el gobierno, en todas las áreas. Se supone que nosotros, el reino, sea el que esté gobernando. A lo mejor no tenemos que ser el presidente o la gobernadora o el gobernador, pero el voto, nuestra presencia, nuestra voz, nuestra influencia debe sentirse. No podemos ser como Acab. No podemos dejar que las Jezabeles del mundo nos influencien a nosotros. Ya está dividido. El reino está dividido. Pues, ¿qué nos queda? No ser Acab. Acab reinó en un tiempo en el que el trono se había convertido en un ídolo. Todo el mundo quería ser rey. Lean Reyes. Lean esa historia. Yo sé que es difícil, que él estuvo antes que y no, a Dios no le agradó, y estuvo y Dios le agradó y la mamá lo ayudó. Yo sé que es un poquito, pero cuando tú lo lees con esa mentalidad, déjame ver qué fue lo que pasó para yo no hacer lo mismo. Cambia tu mente, cambia tu perspectiva. Su matrimonio con Jezabel fue una alianza política, pero también una rendición espiritual. Ella trajo el culto a Baal, el cual prometía prosperidad y lluvia, pero produjo sequía y muerte. Y vemos que también Baal viene con Acera, bien de la mano, son pareja. Elías fue levantado como respuesta de Dios en un sistema podrido. Mientras el rey construía altares para ídolos, el profeta reconstruía el altar de Jehová. Te voy a hacer la historia. Él estuvo hablando en contra de lo que estaba haciendo Acab y Jezabel, y un día hizo esta prueba. O sea, primero, para que veas la fuerza de Elías, la fuerza de Dios trabajando en Elías. Van a haber tantos años sin lluvia. ¡Pum! No hubo lluvia. Y oró de nuevo y vino la lluvia. Ese era el profeta. Vamos a compararlo con los profetas de hoy. Les tengo la campaña. Sí, se la tengo. Es que está ahí. No puedo, si es un fuego que tengo ahí. Y entonces, otro día, vino y cogió a los profetas de Baal, a los sacerdotes de Baal, y los puso acá. Y les dijo, hagan un altar. Quiero que hagan un altar. Va a ser un sacrificio. Yo voy a tener aquí el mío. Y entonces les dijo, ahora, yo voy a dejar que ustedes le pidan a sus dioses, a Baal.
pidan a Baal que les queme el carnero. Y ellos allá haciendo lo que hacían, sus rituales, los gritos, lo que ellos hacían. Y nada pasaba. Y viene Elías, es que me gusta esa parte. Y empieza, a lo mejor es que está de vacaciones, grita más, es que está durmiendo, tienes que despertarlo, grítale. Que está, a lo mejor es que está en el baño, léelo, lo dice. A lo mejor es que está en el baño haciendo sus necesidades. Espera un ratito más, grítale. Y nada pasó. Y le digo que ya ustedes está durmiendo, ahora me toca a mí. Échale agua. Empapa el carnero, empapa ese altar. Señor, en el nombre tuyo, haz que descienda fuego. Estaba empapado el agua. ¿Qué significa el agua? El Espíritu Santo, gloria a Dios. Pero eso no lo vamos a tocar ahora. Y consumió hasta las piedras. No solamente se consumió hasta el altar, consumió las piedras. El fuego de Dios vino a purificar el altar. Y después hizo así. Y ahora quiero que estos incircuncisos te los lleves también. Gloria a Dios. Y se los llevó. El Monte Carmelo, el fuego no cayó sobre los palacios. No fue en el palacio, fue en el altar. Aleluya. Restaurando el altar, restaurado por manos obedientes, las de Elías. El mensaje sigue siendo actual. Cuando los líderes corrompen el poder, Dios levanta voces que arden con verdad. ¿Qué voz tú tienes hoy? ¿Estás purificando los altares? ¿Estás orando para que el fuego del Espíritu Santo caiga y purifique el gobierno? Tu voz se levanta para establecer el reino. Tu voz se hace sentir por amor, por paz, por mansedumbre, por misericordia, por justicia, por dominio propio, por paciencia. Ese es el reino. Ese es el reino. El liderazgo corrupto refleja un corazón idólatra. Eso lo puedes encontrar en Primera de Reyes 16, del 30 al 33. Acab hizo lo malo más que todos los que reinaron antes que él. La corrupción no empieza en el palacio, sino en el corazón que negocia, el corazón que negocia, ¿qué? La santidad. ¿Ah? Vamos a negociar la conveniencia, vamos a negociar nuestra santidad, nuestra pureza, nuestros valores, nuestras convicciones, vamos a negociarlas. No, porque ahí es que empieza la corrupción, cuando negociamos lo que es santo, lo prostituimos, negociar. No. Como Roboam, él prefirió la aprobación humana, la de su esposa, antes que el consejo divino, el de Elías. La manipulación espiritual destruye el discernimiento nacional. Primeras de Reyes 21, 5 al 16. Jezabel fabrica testigos falsos, asesina a Nabot, otro profeta, y justifica la injusticia. Cuando la moral se vuelve relativa, el pecado se institucionaliza. Jezabel, todo es relativo, todo se puede. Es un bien bueno, vamos a hacer esto para lograr esto otro, vamos a olvidarnos de lo que tenemos que hacer, que se supone que sea lo que se haga. Relatividad total. Entonces el pecado ya no se ve pecado,
A lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Dios levanta profetas cuando el sistema se pudre. Primera de Reyes 18, 17 y 18. Elías se enfrenta a Acab con valentía. Tú turbas a Israel porque has abandonado los mandamientos del Señor. Era el rey. Y Elías, tú has abandonado al Señor. Lo cuestiona, lo confronta, sin miedo, sin temor, sabiendo que Dios estaba al control. Dios siempre tiene una voz que no se vende ni se silencia. Vuelvo y te pregunto, y me pregunto, ¿cómo es tu voz? ¿O estás callado? A lo mejor estás callado, a lo mejor estás callada. No te estás dejando sentir, a lo mejor estás votando y tu voz no se siente porque se está acomodando, se está vendiendo. Tus convicciones no se sienten. Ayer lo dije, cuando no se vota, estás dejando sentir tu voz. Cuando usas tus redes y todo lo que vemos es igual a lo que está pasando, estás silenciando la voz de Dios. Tenemos que ser como Elías, confrontarlos, sin miedo, porque Él es el Señor de señores, tu Rey es el Señor de los ejércitos celestiales, el que hizo fuego. Eso no va a pasar, bueno, podría pasar, porque Dios, pero la gracia, Él lo hace de otra manera. Yo necesito, hermano, hermana, que nos pongamos como Elías. La soberanía de Dios permanece intacta, aún bajo reyes, presidentes, gobernadores impíos. Primera de Reyes 22:19. Micaías ve al Señor sentado en su trono y aún los espíritus mentirosos están bajo su control. El cielo no entra en crisis cuando la tierra pierde su rumbo. Apocalipsis 19:16 no es un título glorioso, es una afirmación apologética. Cristo es el Rey de toda autoridad, no solo espiritual, sino también política e histórica. En un mundo donde el patriotismo, esa palabra que yo defendía, tengo un libro, donde el patriotismo se convierte en religión y la ideología en salvación. El cristiano debe recordar que no hay gobierno soberano fuera de Dios. Mi patria no es esta. Ni izquierda ni derecha, del reino. Cuando nos cantamos muy patriotas, vamos a evaluar dónde estamos plantando nuestros pies. Esto se va a acabar. ¿Cuál es tu patria? No es que yo no ame a Puerto Rico. Lo amo y me duele. Pero esa no es mi patria. Mi patria es el cielo. Amo a Puerto Rico. Los otros días yo hablaba con alguien a quien respeto mucho. Me envió un video hermoso. Y le dije, me duele. Pero luego acá, el Señor me dijo, Mayra, está bien que te duela. Está bien. Pero, ¿cuál es tu patria? Mi patria es el cielo. John Stott dijo esto. La historia humana es la historia de los hombres que buscan reemplazar a Dios y del Dios que se rehúsa a ser reemplazado. La apologética bíblica nos enseña que ningún decreto
puede derrocar el propósito divino. Dios sigue usando incluso las torpezas del hombre para cumplir su plan eterno. Lo que está pasando, hermano, hermana, tiene que pasar. No para que nosotros digamos esto tiene que pasar y no hacer nada. No, no se trata de eso. No es conformismo, no es ese tipo de conformismo. No, no, no. Es sabiendo que lo que está pasando está escrito y que Dios va a ser Dios y que nosotros tenemos que reaccionar como hijos de Dios, que tenemos que confrontar como Elías, porque se supone que el reino se establezca aquí. Vemos el reino estableciéndose, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Si ya Él venció al que gobernaba el mundo, ya Él hizo lo más grande, ¿qué nos pasa? ¿Qué Jezabel modernas gobiernan nuestros valores? ¿Qué Jezabel modernas gobiernan nuestros valores? Pregunta para reflexionar en el día de hoy, miércoles, mitad de semana. Mayra preguntó, porque esta semana ella está así al garete, que Jezabel modernas gobiernan mis valores. ¿Qué acuerdos hemos firmado en el alma para mantenernos cómodos? Tal vez no adoramos ídolos de piedra, pero sí de imagen, poder o aceptación. La iglesia no fue llamada a ser aliada del trono. No somos, como dije ayer, nosotros no somos la prostituta del gobierno, nosotros no somos la vedette para bailarle al gobierno. Somos la restauradora del altar. A eso fue que nos llamaron, a restaurar el altar. Dios no busca creyentes influyentes, sino intercesores valientes. Orar, orar, orar por los gobernantes no es apoyar su pecado, es reconocer que Dios sigue por encima de ellos. El problema no es quién gobierna la nación, sino quién gobierna en el corazón. Entre los escombros del poder corrupto aún brilla la gracia. Elías clama, el fuego purifica y un remanente permanece fiel. Un remanente, esa palabra se repite tanto en la Biblia. Donde acá derramó sangre inocente, Cristo derramó la suya por nosotros, por los culpables. El Evangelio nos recuerda que el reino de Dios no se edifica con coronas, sino con cruces. No dice cruz, cruces, porque nosotros tenemos que coger nuestras cruces todos los días. No es coronas, nuestras cruces, nuestra voz, nuestras oraciones, nuestro ejemplo, nuestra predicación, nuestra administración. Con eso es que se edifican los gobiernos. Jesús es el único rey que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Si el corazón del pueblo está dividido, sus gobiernos lo reflejan. Si el altar está roto, la nación se seca. Pero si el pueblo se humilla, si mi pueblo se humillare, el cielo responde. Es con humildad, mi gente. El ejemplo más grande fue Jesús. ¿Qué más humillación? No es vociferando. No es queriendo mal por mal. No. No es queriendo, no es
con las mismas armas de ellos, porque no es contra carne ni sangre, hermano, hermana, no es contra carne ni sangre. Esta mañana el Señor me decía, Mayra, deja de verlos con los ojos y míralos con el corazón. Cuando los vemos con los ojos, por lo que hacen, pero es que no son ellos, Mayra. Acuérdate que esto es lo que opera en ellos. La guerra no es contra carne. La guerra es espiritual. Tenemos que entender lo que la guerra es espiritual. Nosotros no podemos andar en la carne. Nuestras armas no son carnales. Pues entonces no podemos estar buscando venganza, porque la venganza es carnal. No podemos estar impartiendo odio contra ellos, sí, contra lo que hacen. Contra lo que hacen, claro, como David. Odio. Yo esta mañana leía Salmos en donde él decía que odiaba lo que estaba pasando. Tenemos que odiar el pecado, tenemos que odiar lo que está pasando. Dios lo odia, pero Dios no los odia a ellos. Murió por ellos también. No podemos hacer lo mismo. Dios sigue buscando hombres y mujeres que reparen el altar, no que adoren el trono. Restaurar tu altar en casa. Hablábamos de eso. En casa. Intercede por tu tierra y proclama con tu vida, que Jesús reina. No hay más nada. No es contra carne ni sangre. Y es en el nombre del Señor de los señores. Porque Él está al control. Elías purificó el altar. Eso fue lo que hizo. Purificó el altar. Se levantó contra Acab. Le huyó a Jezabel, es cierto. Esa es otra parte de la historia. Huyó de Jezabel, cogió miedo, pero el Señor lo fue a buscar. Sale ahí, vamos a trabajar. Y volvió y tuvo más éxito espiritual. Espiritual. ¿Desde dónde estamos peleando esto? ¿Desde dónde lo estamos peleando? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a orar por nuestros gobernantes. Sí, vamos a orar por ellos. Vamos a confrontarlos con nuestras actitudes, con nuestras acciones, que nos vean siendo diferentes, luchando de manera diferente, respondiendo al llamado de purificar, santificar. No vamos a vendernos. El Señor provee. Él está al control. No he visto a justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Pues entonces no vamos a estar viendo el que nos promete, pero su plataforma está de acuerdo con cosas que el Señor repudia. Y en los dos bandos, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Busca cuáles son esas plataformas, cuál refleja el reino. Exacto. Cuando el pueblo deja de adorar al Dios verdadero, termina gobernado por los ídolos que escogió. Busca. No hay mucho que buscar. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, que está sentado en el trono que gobierna todo.
Te pregunto, ¿te gusta estar en el bando de los perdedores? ¿Verdad que no? ¿Quién ganó ya? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Entonces, vamos a portarnos como que estamos en el bando ganador. Y fíjate que el bando ganador es bien diferente a lo que ellos piensan. Pero es el ganador. Es el ganador. Hoy te vas a sentar con alguien. Además de que te vas a poner a orar por los gobernadores, los presidentes y toda esa gente. Y los vas a amar. Tienes que amarlos. Tienes que amarlos. Te lo tengo que decir. Te lo voy a recordar. Sí. Te vas a sentar con alguien y le vas a decir, ¿tú sabes una cosa? Me cansé de estar vendiendo mi voto. ¿Qué? Sí, me cansé de estar vendiendo mi alma. No puedo seguir así, porque mi rey dio la vida por mí. Él vino a servir, le lavó los pies a los discípulos, hasta al que lo vendió. Y yo tengo que vivir como Él. Yo tengo que hacer sentir mi voz como Él lo hizo, porque Él amó, porque Él ama. Y le hablas de Jesús, y de una vez le hablas de la plataforma política de Él. Vete mal, Mateo 5. Mateo 5. Y en Gálatas, los frutos del Espíritu. Te hablas de eso, la plataforma política. Mateo 5. La bienaventuranza completa. Sí, la vamos a tocar de nuevo. Sí, tenemos que hacerlo. Porque en la repetición está el cambio del pensamiento. Sí, y eso es lo que hay que tener. Arrepentimiento. Todos los días. Cambio de pensamiento. Eso es arrepentirse. Estamos aquí. Cambiamos. Para acá. Nada. Te amo, te amo, no te enojes conmigo. Si te enojas conmigo, pues yo lo que hice fue leer la Biblia. Como te lo digo siempre, estoy leyendo la Biblia. Estoy leyendo las historias de gobiernos, que Dios estaba al control y está al control. Lo dice Apocalipsis 19:6. Acá y Jezabel, fulminados por el Dios que está al control. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Todo esto con Él no tienen fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento. Yo le sirvo al gobierno eterno. Tú, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dios te bendiga.